Quiero hablar esta noche bajo el tema volver al altar. Volver al altar. Isaías capítulo 6, versículo 1 dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Padre, te doy gracias esta noche. Gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad que me permites de compartir tu palabra, de exponer de tu palabra. Usa mi mente, mi corazón y mis labios, Señor. Y que mientras tu palabra se va hablando, encuentre cabida en corazones. Que corazones sean tocados, impactados y transformados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Den una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Estamos contentos esta noche. Pero quiero hablar con ustedes sobre algo que preocupa mi vida. Sobre algo que late en mí. Y es ver cómo nosotros, los seres humanos, con el paso del tiempo, vamos olvidando las cosas esenciales, esos detalles, esos lugares. Esta mañana, luego de muchos años, fuimos a un lugar con mis hijos y mi esposa, en un lugar donde mi esposa y yo, hace 20 años y unos meses, nos prometimos seguirnos. Ella me dijo: si tú quieres, tienes que ir conmigo a la iglesia. Si tú quieres, tienes que ir conmigo a la iglesia. Hace 20 años. Fue en los bancos de un parque. Y eso me remontó a cosas hermosas. Pero muchas veces por el tiempo, nosotros olvidamos esos lugares. Muchas veces los afanes nos hacen olvidar esos lugares. Pero también nos hacen olvidar los detalles que pasaron en esos lugares. Lo que Dios nos habló en esos lugares, la persona que vimos en esos lugares, lo que pasó en nuestro corazón en esos lugares. Y esto debe de llamarnos a la atención, porque lo mismo pasa con nuestra relación con el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que nos encontramos con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que fuimos a ese altar? ¿Cuántos recuerdan esa noche o esa mañana, esa tarde, no sé, que hicieron una oración y dijeron: Señor, te entrego mi corazón? Que se arrodillaron frente a su cama por primera vez, o en una silla, o en un autobús, en un carro, y dijeron: Señor, no aguanto más, aquí te entrego mi vida. Y vieron cómo el Señor comenzó a cambiar todo. Y vieron cómo el Señor bendijo sus vidas. Y vieron cómo el Señor fue tratando con ellos. Pero con el tiempo, con las ocupaciones, nuestra vida se embota. Nuestra vida espiritual se opaca. Nuestra relación con el Señor, nos conformamos con saber lo que el Señor era antes. Jesús estuvo en Galilea y caminó en Galilea, pero dice que hizo pocos milagros en Galilea. ¿Por qué? Porque la gente nunca vio a Jesús en Galilea como lo que Él era. Ellos vieron a Jesús como el hijo de José, entre comillas, porque ella salió embarazada antes, y nosotros lo sabemos, de casarse. Es decir, que era un hijo de fornicación, ilegítimo. Y José, pobrecito, se quedó con él. Nunca vieron a Jesús como el Hijo de Dios. Nunca vieron a Jesús como el Señor. Nunca vieron a Jesús como lo que Él era. Y por eso no recibieron milagros de Jesús. Pero todo el que lo vio como lo que Él era, aquel leproso que se acerca a Él y le dice: Señor, si tú quieres, me puedes sanar. Y Él dice: yo quiero.
Aquel Bartimeo que gritando le dice: Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Recóbrala. Aquellos 4 que lo llevaron a un amigo paralítico, y los fariseos dicen: ¿quién puede perdonar el pecado si no solamente Dios? Ok, Dios solo puede perdonar el pecado, y Dios solamente puede saber. Levántate ahora para que la gente sepa. Y la gente comenzó a ver a Jesús de la manera que Él era Dios. Y si nosotros no vemos a Dios como lo que es, no vamos a recibir de Él nada. Yo tengo que ver a mi Padre como lo que es, para poder recibir de Él. Yo tengo que ver a mi esposa como lo que es, para yo recibir de ella. Yo tengo que comenzar a ver a las personas como lo que son, para poder recibir de ellos. Yo tengo que recibir de Dios, pero yo tengo que entrar a su altar primero. Si no entro a su altar, no lo conoceré. No se trata de que la gente me diga cómo es Dios. Se trata de que yo entienda quién es Dios. Porque la gente puede tener una percepción de Dios, como te decía. Si ustedes hablan con un rabacucu, Dios es un criminal. Dios es un criminal para ellos, porque todo el mundo va para el infierno. Dios es un asesino, pero si habla con uno también medio que sé yo, pues Dios es un consentidor que a todo el mundo le consiente sus pecados, y no es así. Dios quiere revelársenos, pero Él quiere revelársenos en el altar. Pero no solamente se nos revela a Dios en el altar, también me revelo lo que yo soy en el altar. Porque hay gente que se consideran tan buenas que no necesitan de Dios. Y escuchaba a alguien esta mañana decir: es que yo soy bueno, yo hago las cosas buenas, yo hago las cosas correctas, ¿y por qué tengo que ir al infierno? Pues le decía a la otra persona: tampoco tienes que ir al cielo, porque los buenos no tienen que ir al cielo. Al cielo solamente van los arrepentidos. Los pecadores arrepentidos son los que van al cielo. No son los buenos que van al cielo, porque el bueno cree que no necesita de Dios. Y mucha gente, porque no han ido al altar, no se han humillado, no se han encontrado con su verdadera personalidad, no han entendido quiénes son ellos. Decía el mayor teólogo que tuvo Estados Unidos en toda su historia, que ha tenido Estados Unidos en toda su historia, Jonathan Edwards: cuando oro peco, cuando predico peco, cuando ayuno peco, porque este mi corazón me doy cuenta que es un infierno de maldad, pero sé que Cristo está ahí para conmigo. Y es lo que tenemos que entender. Mire lo que dice el versículo 5. Entonces dije: ay de mí, porque soy muerto, siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey de los ejércitos. Mire la visión que tiene el profeta. No solamente conoce a Dios, no solamente ve a Dios como lo que es, ahora se ve Él como lo que Él es. Hoy en día mucha gente resalta nuestra humanidad. Muchos de los mensajes que escuchamos son solamente para resaltar la personalidad buena del hombre. Es que tú eres esto, tú eres aquello, tú eres lo otro, tú eres lo más bonito, tú eres la niña de Dios. Sí, Dios nos ama indiferentemente, indefectiblemente a lo que usted y yo hagamos. Dios nos ama, pero Dios también quiere que yo reconozca lo que soy. Soy un pecador, necesito de Él, necesito su ayuda, necesito urgentemente que Él transforme mi alma. Y yo no lo voy a entender, no lo voy a comprender, no me voy a ver yo mismo hasta que yo no vaya al altar y yo vea a Dios primero y luego me vea a mí. Mientras yo me estoy comparando con mi hermano, con usted, mientras usted se compara conmigo, puede ser que a usted le salga muy bien las cosas, pero cuando nosotros nos comparamos con Dios, cuando nosotros nos miramos delante de Dios, cuando miramos nuestras imperfecciones delante de Cristo, nos damos cuenta que necesitamos con urgencia su ayuda, que necesitamos con urgencia la solución a nuestros problemas, que estamos perdidos sin Él, que el hombre sin Él no es nada, que usted y yo sin Dios no somos nada, somos pecadores condenados.
Pero necesitamos entenderlo. Y no lo vamos a entender leyendo libros de psicología. No lo vamos a entender yendo a donde fulano, mengano y perencejo. No. Lo entendemos cuando vamos al altar, cuando nos humillamos delante de Dios, cuando entendemos y abrimos nuestros ojos espirituales a su palabra. Es necesario que volvamos a un altar para que tengamos una percepción clara, no solo de Dios, sino también de mí, de mi condición, de mi realidad. El profeta Isaías era un hombre que había buscado de Dios desde muy niño, pero cuando se ve con Dios dice: yo soy un hombre de labios inmundos, he fallado, he mentido muchas veces, he errado, y aún el pueblo en el que estoy no es bueno tampoco. Me he contaminado. Necesito de Dios. Necesito de Dios. Todo el que se veía delante de Jesús, todo el que se confrontaba con Jesús, todo aquel que pudo caminar cerca de Jesús, entendió su realidad. Por eso usted vio que hombres como Pedro, hombres como Tomás, hombres como Simón, como Juan, como Jacobo, cuando comenzaron a caminar con Jesús, entendieron que era su solución de vida, porque ellos eran pecadores. Cuando Jesús llama a Pedro y le dice en Lucas 5: tira las redes, y Pedro tira las redes y levanta esa gran cantidad de peces. Pedro dice: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador, porque reconozco que realmente no soy digno de ti. Y es ahí cuando nosotros podemos entonces tener un encuentro diferente con el Señor. Es ahí cuando nuestra vida cambia. No es cuando la gente nos dice todo lo bueno que somos, es cuando reconocemos la maldad que mora en nosotros. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: cuando quiero hacer algo bueno, lo hago mal, porque el pecado mora en mí. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de pecado y de muerte? Solo Cristo podrá hacerlo. Es necesario que nosotros reconozcamos nuestra condición real. Somos hombres caídos. Desde Adán hasta la cruz, toda la humanidad está caída. Por lo que necesitamos es ir a la cruz de Cristo. Ir a la cruz de Cristo. Volver a esa cruz y entender lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Entender el plan de Él para con nosotros. Aceptarlo, vivirlo. Pero nunca lo voy a aceptar. El hombre no puede aceptar el plan de Dios si no va al altar, si no se humilla, si no entiende. El hombre va a vivir haciendo la vida a su manera. El hombre va a vivir saltando y diciendo: quiero mis proyectos, quiero mis planes, quiero esto, quiero aquello. Pero no se trata de nada de eso. Se trata de que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Se trata de que Dios limpie mi vida, transforme mi vida. Y esa es la tercera cosa que pasa cuando yo voy al altar del Señor: que Dios me limpia, porque es el único que puede hacerlo. Es el único que puede hacerlo. Soy pecador, Él es santo y Él quiere limpiarme. Pero a veces yo no me dejo, porque la limpieza duele. La limpieza duele. Dice que cuando el profeta dijo: soy muerto porque soy un hombre impío, soy pecador, inmediatamente voló un ángel y tomó un carbón encendido y lo puso en sus labios. ¿Se ha quemado usted la lengua alguna vez con un poquito de café? ¿Se ha quemado la lengua usted con un poquito de té quizás, o de chocolate? Duele, ¿verdad que sí? Imagínese un carbón encendido en los labios. Imagínese un carbón encendido en los labios. ¿Sabe por qué hay gente que no son limpias? Porque no quieren experimentar el dolor de la limpieza. Me voy a detener unos segundos en esto, porque siento hacerlo. Yo creo que nosotros
necesitamos ser esculcados muy dentro. Esculcados y rebuscados. Y que toda esa inmundicia salga de nosotros. Pero yo creo que todos de niños nos dio algún nacido, alguna irritación y se llenó de pus. Habían varios métodos. Uno era tomar una espina de naranja, gracias. Ya por los años no me acordaba que era naranja, pero es naranja. Y pullarla, ¿verdad? Pero si usted la dejaba pullada solamente, que hacía yo eso muchas veces, se llenaba de agua otra vez. Había que apretarla. Y era la parte dolorosa, porque a veces salía hasta con sangre ya. Y dolía. Pero luego había que quitar el cuerito para que no se llenara. Y eso dolía más todavía. Pero luego que pasaba eso, yo era sano. Hay gente que viven envueltos en el pecado, que oran y Dios los perdona, pero ellos vuelven al pecado y no se preguntan el por qué. Es porque no quieren el proceso duro de purificación. No soy el mejor de la bolita del mundo, no soy el predicador más famoso, no soy la figura del partido. La figura es otra. Soy el miserable que recoge pelotas. Soy el aguatero. Soy el que lleva el agua al jugador. Pero también soy un pecador que soy limpiado cuando voy al altar. Y punto número 4. Cuando voy al altar, tengo una nueva visión. Hay gente que tiene tiempo sin una visión nueva. Cuando digo de visión nueva, no estoy hablando de fuera de la Biblia. Estoy hablando de la Biblia. Hay gente que tiene tiempo que dicen, el Señor no me habla. El domingo estábamos en una iglesia y me dice una hermana, luego del mensaje, pastor, cada vez que viene un predicador, yo le pido al Señor que me diga una palabra por el predicador. Pero sabe, hoy no tuve necesidad de pedírsela, porque cuando usted predicó, Dios me estuvo hablando. Dije, gracias Señor, porque no tengo que hablar mentira entonces. No tengo que decirle nada a la hermana que el Señor no sepa. No tengo que inventarme nada para quedar bien con la hermana, porque la palabra de Dios es lo que cambia. Pero yo tengo que ir al altar primero para esto. Y el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, entonces tiene una visión diferente de todo. Los primeros 5 capítulos son de dolor, de tristeza, de amargura para el profeta. Pero cuando él va al altar y conoce a Dios, conoce su condición y es limpiado, entonces viene una nueva visión. Quiero leer el capítulo 7, versículo 14, y dice así: por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Dios no puede estar con nosotros si no estamos en el altar con Él. Dios no puede estar con nosotros si nosotros convivimos en el pecado. Isaías 59:2 dice que nuestros pecados y nuestras rebeliones hicieron separación entre Dios y nosotros. Mientras el hombre no es purificado y es limpiado, Dios no está ahí. ¿Quién soy yo? Romanos 3:23 me lo dice. Un pecador destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué tengo que ir al altar? Porque allí Él me va a limpiar. Venía a mí todo el que esté cargado y cansado, y yo lo haré descansar. Y una nueva visión de la cruz, de Cristo con nosotros, de Emmanuel con nosotros, de nuestra vida en descanso, del unigénito Hijo de Dios. San Juan 1:14. Y vimos la gloria del unigénito del Padre, que habitó entre nosotros.
Mucha gente no puede ver a Jesús. Mucha gente no lo verá porque no quiere ir al altar. Hoy quiero animarte a que donde estás ahí te levantes, te ponga de pie, incline tu rostro y vamos al altar en esta hora. Vamos al altar esta noche. Vamos al altar y adoremos al Señor. Digámosle a Él que nuestra necesidad es Él, que sin Él nada somos. Padre, te damos gracias en esta hora. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Repite conmigo esta oración. Padre, hoy vengo a ti. Hoy te pido, Señor, que me llenes, que me toques.